Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos esperando un ratito más hasta que lleguen hasta las 1:15, ¿les parece? Se va formando, se van creando, se van consolidando algunas formaciones psicológicas que tienen que ver con los intereses o preferencias, con los ideales o los valores, con las aspiraciones personales, profesionales, con la autopercepción y la autovaloración y las intenciones que tiene cada individuo. O sea, que estas esferas cognitiva, afectiva, física y social, que son la base de la interacción, ¿sí?, de los individuos con los otros y con la cultura y con el medio social, hace que se vayan formando, se vayan transformando estas preferencias, ¿sí?, en formaciones psicológicas. Los intereses, ¿qué son los intereses? ¿Qué es los intereses o preferencias que tiene cada individuo? Hay algunos en distintos temas. Bueno, interés por la música, interés por el deporte, interés por la pintura, interés por los viajes, interés por el dinero, interés por el voluntariado. En distintos temas tienen que ver con su propio desarrollo, ¿sí? A eso refiere que tanto la forma en que yo pienso, la forma en que yo proceso la información, la forma en que yo reacciono emocionalmente, la forma en que yo me relaciono comunicándome con las otras personas y la valoración que hago de este proceso de intercambio con los otros individuos, que primero es la familia, después el colegio, después el grupo de amigos, hace que los individuos vayan formando, no tengan solamente esa esfera y interactúen como la máquina, sino que sacan una síntesis, ¿sí?, que se llaman formaciones psicológicas, que están integradas por estos intereses o preferencias, ideales. Los ideales hacen referencia a los valores, qué es lo importante para mí, ¿sí?, qué es lo importante para el individuo. Y generalmente en los procesos educativos, ¿sí?, sean formales o informales, lo que se tiende es a mostrar, ¿sí?, a figuras destacadas que toman que son referentes, ¿sí? Entonces yo quiero ser tan buen futbolista como Maradona, o Messi, o qué sé yo. Yo quiero ser, o sea, hay una escala de valores en distintos temas también, ¿sí? Bueno, por ahí en el ámbito deportivo, por ahí en el ámbito profesional, quiero ser tan buen administrador como Bill Gates, o como quiero ser tan buen gobernante como fulano de tal, ¿sí? O sea, los individuos buscamos referentes externos que representan nuestra escala de valores y nuestros ideales para parecernos. Esa es la formación, ese es otro elemento de las formaciones psicológicas, ¿sí? Las aspiraciones profesionales, hasta dónde quiero desarrollar, hasta dónde se quiere desarrollar un individuo en cuanto a su profesión. Puede ser que quiera ser un experto y bueno, tiene un saber que tiene que ver con la experiencia. O puede ser que quiera un título universitario, o puede ser que quiera un título terciario, o puede ser que quiera ser doctor. Eso ya depende de lo que es importante para cada una de las personas. ¿Hay alguna manera correcta de ser? No, hay muchas maneras de ser.
siempre, si no hay una única manera correcta de ser, hay varias maneras de ser. Siempre va a ser correcto el desarrollo, el desarrollo del comportamiento de una persona si se maneja dentro de las normas y los parámetros sociales permitidos. La autovaloración tiene que ver con ¿a qué hace referencia? A una autopercepción y discriminación de cuánto vale todo lo que ha hecho o todo lo que es esa persona. Y las intenciones, que son los propósitos o las motivaciones. Entonces, una vez que el individuo va creciendo de bebé a niño, a adolescente, a joven, adulto, todas estas interacciones que van teniendo a través de la esfera cognitiva, afectiva, hace que vaya sacando resúmenes. Esos resúmenes forman parte de su personalidad y se denominan formaciones psicológicas, que están integradas por los intereses o preferencias, los ideales o el sistema de valores, las aspiraciones profesionales. ¿Sí? Y acá hablo de todas las profesiones, no de las profesiones universitarias, porque todos los individuos nos desempeñamos en alguna actividad que es laboral. Una autopercepción y autovaloración acerca de si lo que nosotros hemos hecho o estamos haciendo se condice con los intereses ideales o no. Y las intenciones o propósitos, porque siempre los individuos, como la personalidad se va desarrollando a través del tiempo, ¿sí? Se va incrementando también los intereses, o van cambiando, van mutando los intereses y las motivaciones. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Estas formaciones psicológicas, una vez que el individuo ha alcanzado la madurez, ¿sí? Porque ustedes tengan en cuenta de que las formaciones lógicas matemáticas, las funciones lógicas matemáticas, para poder desarrollarlas, el cerebro tiene que evolucionar. Y, o sea, lógicas matemáticas para alcanzar los procesos de abstracción, ¿sí? Eso necesita ir acompañado de un proceso de desarrollo del cerebro que llega, según Piaget, después de los 16 años, ¿sí? Es ahí donde nosotros podemos llegar a la abstracción, a tener pensamientos abstractos. ¿Qué quiere decir tener pensamientos abstractos? Donde uno puede realizar relaciones lógicas sin tener objetos mediantes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, si estoy en un jardín, digo una planta, otra planta, 3 plantas, 5 plantas, porque las voy viendo, ¿sí? Ahora, yo puedo hablar de botánica y del proceso de la biología o del proceso de crecimiento del árbol y de los árboles y su proceso de comercialización, ¿sí? Cuando no necesito ver todos los árboles, ni necesito ver toda la cadena productiva, porque estoy haciendo relaciones lógicas con objetos pensados, con constructos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea que no puedo pensar y llegar a hacer relaciones y conclusiones sin tener solamente los objetos, ¿sí? Eso es el pensamiento abstracto. Entonces, ¿por qué estoy hablando del pensamiento abstracto? Porque el pensamiento abstracto se desarrolla después de los 16 años, según Piaget, porque el cerebro ya está totalmente desarrollado. Entonces, así como necesito el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la personalidad y su consolidación o su integración se da también cuando los individuos maduran. ¿Hay una edad para madurar? No hay una edad para madurar para todos igual,
pero se supone que uno cuando ya pasa a ser de joven adulto, ya tiene cierto sistema de convicciones, cierto estilo de vida y cierto sentido de la vida. ¿Qué son las convicciones? Son supuestos de lo que está bien y de lo que está mal. Acá ya entra la ética y la moral. El estilo de vida, cuáles son las formas adecuadas de desarrollar la vida, ya sea personal, familiar, social, que tiene cada individuo. Y ese estilo de vida va a estar relacionado también con el sentido que tenga la vida. Supónganse, yo puedo tener una convicción de que el deporte es una forma de comportamiento que es muy saludable, pero me dedico al automovilismo, ¿sí? Y mi sentido de la vida es la competencia. Para hacer lo mismo que otra persona que tiene una idea de que el deporte es importante, pero se dedica a, qué sé yo, hacer gimnasia, solamente para mantener y desarrollar las habilidades motoras, ¿sí? Va a tener el mismo estilo de vida y el mismo sentido de vida que el otro que se dedica a la Fórmula 1 o como les digo yo, al automovilismo. ¿Qué les parece a ustedes? No. Bueno, entonces eso es lo que dice Saya. Una vez que yo puedo identificar las cuatro esferas, las cuatro esferas que son la base, eso a través del desarrollo del individuo, el individuo va a tener funciones psicológicas primero y después ya las va a sintetizar. Y bueno, ya después que en general, si bien vamos cambiando, la personalidad va cambiando, siempre hay ciertos rasgos que son síntesis de nuestras preferencias, que tienen que ver con la cultura, porque uno se parece mucho a su familia o al lugar donde vive, ¿sí? ¿Se entiende, Fernando? Sí, profe, ahora sí logré comprender. También leí bastante, así que me quedó muy claro el tema. Ah, bueno, muy bien. Bueno, siendo las 18:17, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar primero. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le quería pedir un favor hoy, si Sí. puedo estar sin la cámara porque estoy un poco enferma, entonces estoy pésima. No sé si se puede. Gracias. Sí, no hay problema. Buenas tardes, hoy es lunes 23 de mayo de 2022, son las 18 horas y vamos a dar inicio a la primera clase a la clase de ASO que toma la unidad 3, tema 1, ¿sí? Les agradezco que se hayan conectado en este horario que no es el habitual, pero bueno, antes de iniciar la temática, quiero recordarles dos cosas. Una es que mañana es el día del primer parcial, donde van la unidad 1 y la unidad 2, y tienen que rendir el parcial en horario de la mañana, los que tienen los trabajos prácticos por la mañana, y por la tarde los que hacen los trabajos prácticos por la tarde. La modalidad va a ser online, ustedes van a tener que entrar 15 minutos después, hasta 15 minutos después de la hora indicada en donde se inicia la clase, o sea que ustedes los que entran a las 9 pueden entrar hasta las 9:15, y los que entran a las 18 hasta las 18:15, de las 18 a las 18:15, hacer el parcial. El parcial van a tener, una vez que inician, 15 minutos, ¿sí? Porque son 12 preguntas cada una. Y cuando lo terminen, ahí le van a dar la nota, ¿sí?
¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No. Bien. Bueno. Las preguntas no son capciosas. Eso es lo importante. ¿Sí? No es que vamos a tener la polisemia de los significados. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que voy a estar diciendo varias cosas al mismo tiempo en una frase. No. Van a ser concretas y directas. La segunda cosa que les quiero decir es que hoy estamos los docentes universitarios de paro. ¿Por qué? Porque no tenemos reapertura de paritarias. ¿Y eso qué quiere decir? De que el sueldo no nos alcanza. ¿Sí? Y que excepcionalmente estamos dando la clase, pero en general, si no abren la paritaria, bueno, tomaremos otras medidas, ¿sí? Pero sepan acompañar, espero que ustedes, que son administradores y que después van a tener en su cargo gente, tengan a la gente que gerencien satisfecha, ¿sí? En cuanto a la actividad laboral. Bien. Bueno, ¿alguno me quiere decir algo? No. Bueno. Entonces, voy a compartir pantalla y empezamos con la unidad, con el tema 1 de la unidad 3, ¿sí? ¿Ven ustedes? Sí. Sí. Bueno. El tema 1 que vamos a ver, la unidad 3, acá empezamos con los temas que tienen que ver con la psicología social, la sociología, la antropología y la historia, porque subimos, ¿se acuerdan de Munet? Que teníamos el prisma. Bueno, ahora vamos a hacer en el segundo nivel, dejamos el nivel individual y vamos a pasar al nivel grupal y organizacional. El tema que vamos a ver hoy es grupos, o sea, cómo se comportan los grupos o las personas que integran grupos. Para estudiar el comportamiento de los individuos dentro de un grupo, tengo que estudiar lo que nosotros denominamos dinámica grupal. La dinámica grupal vendría a ser el análisis de lo que pasa en los grupos. ¿Sí? La dinámica grupal busca explicar los cambios internos que se producen en los grupos como consecuencia de las fuerzas y las condiciones que lo influyen, a fin de comprender la manera de reaccionar como un todo, al grupo y en cada uno de los individuos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que los individuos, cuando estamos en un grupo y sentimos al grupo que nos representa, ¿sí? Nuestro comportamiento individual se diluye en el comportamiento colectivo. ¿Por qué? Porque ya nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestra interacción va a tener que ver con las normas, los valores, los sentimientos, las referencias de las personas que integran ese grupo y que determinan la característica de ese grupo. Para entender la dinámica grupal, tengo que hacer un análisis de los siguientes factores: de la tarea y de los desafíos del grupo, de la composición y de la estructura del grupo, del tamaño, la diversidad, la etapa en que transita. Voy a tener que hablar de las propiedades del grupo, los roles, las normas, el tamaño, la cohesión, y en cuanto a la toma de decisiones. O sea que si yo quiero hablar de grupo, de dinámica grupal,
tengo que hablar de estos factores: tareas y desafíos, composición y estructura, propiedades y toma de decisiones. ¿Cómo se definen los grupos? Los grupos son 2 o más personas que tienen objetivos comunes, cuentan con una estructura, un sistema de reglas y funciones, y los miembros que los integran se perciben y reconocen abiertamente como miembros de ese grupo. O sea que ustedes se van dando cuenta de que para entender la dinámica grupal, lo que tenemos que entender es una serie de discriminaciones. ¿Se acuerdan que esta materia se llama análisis psicosocial de las organizaciones? Es análisis. Acá vamos a desglosar los factores que intervienen en la dinámica grupal y que caracterizan a los grupos, ¿sí? Entonces ahora en esta unidad vamos a ver muchas clasificaciones para entender los grupos, ¿sí? Los grupos pueden ser formales e informales, ¿sí? En relación con una organización. Los grupos formales, ¿cuáles son? Los que están determinados de acuerdo a la estructura organizacional. Y los informales son los grupos que se forman de acuerdo al sistema de preferencias que tiene cada individuo, ¿sí?, dentro de esa organización. Entonces, yo pertenezco en el grupo formal de la universidad al grupo de los profesores, ¿sí? Ahora, yo integro solamente el grupo de los profesores. No, informalmente yo tengo amigos no docentes, amigos que son directivos, amigos que son alumnos, exalumnos, y también formamos un grupo, ¿sí? O tengo que tiene que ver con un grupo de referencia o de pertinencia de acuerdo a los valores que para mí son importantes, o las preferencias, los gustos. Cuando hablo de preferencias hablo de grupo, de gustos. Según la función, o sea, ¿qué es la función? Es lo que se hace. ¿Qué hace ese grupo? El grupo puede ser un grupo de mando, un grupo de tarea, un grupo de interés, un grupo de afecto. ¿Un grupo de afecto cuál es? Te estoy preguntando a ustedes. No, la verdad que no tengo idea. ¿El afecto qué es? Un grupo de amigos. Sí, un grupo de amigos. ¿Grupo familiar puede ser, profe? Claro, porque bueno, sí, Un grupo de primos. Claro, un grupo de amigos. Profe, puede ser que trasciende, o sea, después del rol de la organización. Bueno, puede ser que trascienda el rol, yo no digo que no, pero puede ser que en la organización tenga un grupo informal de afecto, que sería el grupo de amigos. Bien. Ustedes deben tener un grupo de afecto en la facultad, porque ya están en segundo año, o sea que ya no todos, o en tercero, ya no todos son sus compañeros de primero, así como era en la secundaria, que eran cuarto año, quinto año, sino que de acuerdo al desempeño de cada uno, van cursando los distintos años, ¿sí?, dentro de la universidad. Sí. Pero siguen teniendo relación con alguno que por ahí está cursando otra materia o quedó con otra anterior y así. O sea que el grupo de afecto es el grupo de amor que tiene uno con el otro, ¿sí?, que tiene los individuos que le integran. El grupo de interés, ¿qué sería? Cuando las personas comparten un objetivo en común. Claro, dicen, bueno, este es el grupo de estudio, ¿sí?, de interés. Está conformado, los miembros se reúnen porque hay un interés común, ¿sí? Vamos a estudiar. Bueno, otro día con otro dicen, vamos a festejar tal cosa. El otro día dicen, vamos a hacer la tarea. El otro día tal cosa, ¿sí? Grupo de tareas es el que quiere lograr el objetivo o el propósito de ese grupo. Y el grupo de mando son los grupos donde
se juntan para la planificación y la organización. Ahí van a estar siempre ustedes, los administradores. ¿Por qué la gente trabaja en grupo? ¿O por qué la gente se agrupa? Porque en general todos los individuos, ¿sí?, los seres humanos somos gregarios, o sea que nos gusta estar con gente. Bueno, la mayoría de las veces las personas se juntan en grupos por seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué te brinda el grupo? ¿Qué les parece? ¿Por qué puede ser que el grupo brinde seguridad? Porque te sentís parte de él, te dan la confianza, digamos, de actuar como en realidad sos, no te juzgan, te Claro, aceptan, digamos. porque uno necesita estar identificado con un grupo de pares siempre, ¿sí? Con alguien que Sí. se le parece, o con personas que tienen los mismos intereses o que comparten las mismas preferencias. Eso te da seguridad, ¿sí? Ya sea que la Sí. preferencia sea la vestimenta, el corte de pelo o lo que uno cursa, la carrera que cursa, ¿sí? Los individuos nos juntamos con otros porque sentimos que cuando nos reunimos con personas que son parecidas en algún tema con nosotros, eso nos da mucha más posibilidad de sentir que pertenecemos. Y bueno, que pertenecemos, y ahí dice la pertinencia. ¿Qué quiere decir? Que no somos unos individuos raros, únicos, sino que tenemos un grupo de personas con el cual podemos interactuar, charlar, producir, generar, referenciar ciertas actividades que tienen que ver con la pertinencia. A ver, yo voy a dejar esto, a ver, que voy a ver si están todavía entrando, por eso permitir. ¿Ustedes están viendo o no? ¿O me están viendo a mí? No sé si se está viendo el Power. Sí, se ve el Power. Ah, bien. A ver, pero es que todavía está en esto. ¿Se ve el Power y ven acá los alumnos? Sí. Sí. Ahí no ve nada. Y acá vamos a ver de vuelta. Bien. Y ahora están viendo, ¿no? Sí. Bueno. Los grupos, la seguridad, el estatus, ¿por qué? Porque a veces los grupos, qué sé yo, que tienen un sistema de valores que es referente para la mayoría o para otro grupo de personas, pertenecer a ese grupo te da estatus. ¿El estatus qué es? Es la percepción de importancia que tienen los demás sobre ese grupo. Por ahí, qué sé yo, el grupo de cantantes, el grupo de profesionales dentro de una organización, el grupo de voluntariado, el grupo, o sea, hay un sistema de valores que en el grupo social más amplio es tenido como importante o como relevante. Entonces, uno integra un grupo por estatus para que los otros lo reconozcan como a uno como importante. Y al tener una referencia de estatus o un nivel de estatus alto, la autoestima sube. ¿Sí? Bueno, etapas. Los grupos pasan por distintas etapas, ¿sí? Y los grupos no siempre es que se forman quedan iguales, sino que van cambiando. Tenemos acá dos modelos de grupos. Para los grupos un modelo de 5 etapas, que es la mayoría de los grupos habituales y que son más permanentes, y otro para grupos, un modelo de etapas para grupos temporales. Para grupos permanentes, la primera etapa es la de formación, ¿sí? Se reúne un grupo de gente y se presenta. Se dice quiénes son, se identifican,
definen la tarea, definen el horario de reunión, dan las normas, las pautas de trabajo, y cuando están eso en el proceso de consolidación, seguramente va a haber algún tipo de conflicto. ¿Sí? El conflicto no es malo en sí mismo, el conflicto es la toma de posiciones, ¿sí? Que puede ser que en este momento se va a resolver todo lo que tenga que ver con la formación. ¿Para qué? Para pasar al tercer momento, que va a ser el de normalización. Entonces los individuos en este momento de normalización ya tienen sus roles, los roles, las funciones, las pautas de trabajo, los horarios, los acuerdos, todo determinado. Entonces el grupo está consolidado. Entonces ahí pasa el otro momento, que es el momento de desempeño, en donde los individuos se ponen a realizar la tarea o el propósito, el objetivo, alcanzar el objetivo por el cual se construyeron o se integraron en ese grupo. Una vez que logran el objetivo, se suspende y el grupo deja de funcionar. Acá va a haber un sentimiento, puede ser de desesperanza o de aflicción, porque el grupo se suspende o se diluye. Ustedes piensen, supónganse, todos ustedes tienen grupo de práctico, ¿no? Sí. Bueno, seguramente vean en qué momento están. Después hay otro modelo de descripción de etapas de grupo, es para los grupos temporales, ¿sí? Estos grupos temporales generalmente se hacen o se consolidan, se integran en una organización cuando la organización tiene la necesidad de resolver un problema específico, ¿sí? Supónganse que haya que, supónganse ustedes están, a ver, pongamos un ejemplo, dentro de la universidad tenemos la facultad, que es una organización, y tenemos los alumnos, tenemos los docentes, tenemos los no docentes, tenemos los directivos. Los grupos de estudiantes generalmente forman grupos que se van consolidando, grupos estables, que pueden ser que se constituyan para la realización de trabajos prácticos, o claro, para realizar los trabajos prácticos en una materia. Pero por ahí surge otra necesidad, supónganse de que ustedes quieran resolver que haya otra mesa de examen, ¿sí? Porque la necesitan. Entonces ahí arman un grupo que no tiene que tiene que ver con el grupo general, que son todos los alumnos, pero van a buscar también trabajar con docentes y con los directivos y con los no docentes para resolver esta situación en particular, ¿sí? Entonces, por eso es que los grupos temporales siempre se crean en las organizaciones. Ahora, ¿por qué decimos que son temporales? Porque hay una demanda específica, una situación a resolver, se resuelve y el grupo se diluye y los integrantes vuelven a formar parte de sus propios grupos principales, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las etapas de estos grupos temporales? La dirección y el propósito. La primera se trata de ubicar, de determinar cuál es la dirección o cuál es el propósito. Disculpa, profe. Sí. ¿Esa está en la filmina? Sí, ¿ustedes la ven o no la ven? Ah, recién No, ahora. profe, porque no. A ver, dejar de compartir. Vuelvo al aula. ¿Ahora me ven acá? Sí. ¿Antes me veían a mí o a la filmina? Sí. Sí que. Yo veía la filmina. Pero no, Sí, te la había que sí tiene el quedado. profe, pero quedó parado, digamos, no avanzaba. Sí. Bien, gracias por avisar. Entonces ahora, bueno, vuelvo a compartir a ver si queda bien.
tienen compartida. ¿La ven? Grupos, etapas. O etapas de grupos. ¿La ven o no la ven? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, gracias por avisar. Avísenme porque yo por ahí no me doy cuenta de preguntar. Bueno, los grupos temporales, lo primero que hacen en el primer momento es determinar la dirección o el propósito para cuál se constituyen. El segundo momento es un momento de inercia donde los integrantes del grupo, por haber decidido participar en este grupo que tiene este propósito, que no tiene que ver con su propósito principal o con la integración, por la participación en el grupo principal de esa organización, quedan como que le faltan herramientas para llevar adelante esta acción o propósito. Después viene una crisis de tiempo, que en general esta inercia se convierte en acción, pasa el tiempo y en el cuarto momento hay una transición donde los integrantes empiezan a reaccionar a activar el propósito o dirección empiezan a activar tareas para lograr el propósito o dirección por el cual se constituyó este grupo. Después viene un quinto momento de inercia y después un sexto momento donde se acelera la actividad o la producción del grupo para alcanzar el propósito o dirección. Entonces, como pueden ver, los grupos, de acuerdo a si es un grupo permanente o un grupo temporal, pasan por distintas etapas. Y las etapas de un grupo es parte del análisis de la dinámica grupal, ¿sí? Vamos a los roles. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en las organizaciones, los individuos, las organizaciones laborales, desde la administración, ¿sí?, se asignan funciones o tareas, o puestos de trabajo, ¿sí? Pero desde la psicosociología hablamos de roles. Los roles que tienen que ver, ¿son contradictorios con los puestos de trabajo o las funciones? No, es la mirada complementaria. ¿Qué quiere decir esto con mirada complementaria? Es que voy a analizar cómo es que ese individuo desempeña esa función o esa tarea o ese puesto de trabajo, cómo es que trabaja. Un conjunto de patrones de comportamientos esperados atribuidos a una persona que ocupa una posición dada en una organización. Un ejemplo. Estábamos hablando de la universidad, de la facultad. Bueno, una función es la función docente. Yo desempeño una función que es la función docente. Ahora, yo enseño de la misma manera que el profesor de matemática o de álgebra o de administración o de marketing o de lo que se les ocurra. No. No, porque yo tengo mi formación y tengo la didáctica que yo he aprendido y lo que me parece a mí que es importante. Entonces, eso sumado a mi personalidad va a hacer que yo, si bien doy clase como el resto de las personas o como el resto de los profesores, la clase que doy tiene que ver con estas características propias, ¿sí? Eso es rol, el desempeño de un rol. Es cómo el individuo realiza una función o tarea. Bien, ahora vamos a otra característica o otra variable de la dinámica grupal que tiene que ver con las normas. Las Profe, normas no... disculpe ¿Qué? que la interrumpa. Yes. No está pasando la filmina. O sea, usted está hablando, pero no va pasando la filmina. Bien, gracias por... Eso es lo que está sucediendo desde hace rato. No es que no se pueda ver, se ve, pero no pasa. Ah, o sea que cada vez que yo la paso, ustedes no la ven. Bueno, quiere entrar, le permito. ¿Por qué será que no los deja ver? Y ahí
¿Ahí la ven o no? Sí, ahí la vemos, pero Sí. cuando Ahora sí. se pierde. Cuando la pase, la voy a cambiar, no voy a pasar directamente, voy a hacer esto de entrar y salir, ¿sí? Sí, porque si no, Bien. no queda. Claro, y Bueno, ¿qué ves? O sea, ahora vemos que está Esta. poniendo las características, pero sucede que cuando usted avanza con el tema, es como que usted, o no sé si usted o la plataforma no avanza para abajo, o sea, como para seguir con la Y siguen diapositiva. viendo características y yo ya estoy hablando de otras Sí, cosas. así es. Sí. Así es. Bueno, gracias. Entonces Listo. ahora voy a hacer esta entrada y salida para cambiar, ¿sí? Listo, profe. Gracias. Bueno, otra de las variables que tiene que ver con la dinámica grupal son las normas. Las normas se determinan por las normas en un grupo están determinadas por la función, o sea, lo que hay que hacer, o el modo de interacción, o sea, cómo yo me relaciono con las personas. Si miro las normas según lo que tengo que hacer, o sea, la función, la tarea, tengo normas de desempeño, o sea que se habrán establecido en el grupo ciertos indicadores de cuál es el desempeño mínimo y el desempeño máximo. Habrá también normas de presentación, o sea, cómo voy a interactuar, voy a integrar el grupo, cómo me voy a presentar, cómo me voy a relacionar. También debe haber normas de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un grupo de pautas de comportamientos preestablecidas, como ser horario, como ser vestimenta, como ser tecnología, cómo qué van a trabajar, ¿sí? Y recursos y normas sobre la asignación de recursos. Los recursos van a ser compartidos, van a ser privativos de cada uno o no, ¿sí? O sea que voy a tener que ver, si yo miro las normas de la función de desempeño, voy a poder entender por qué hay en ese grupo comportamientos, supongan que sea un grupo de alto rendimiento, ¿por qué hay comportamientos de alto desempeño? ¿Por qué? Porque hay una norma de desempeño establecida, ¿sí? ¿Por qué será que esta gente se trabaja tanto? Y bueno, porque seguramente al desempeño establecido, seguramente que hay una retribución variable, o sea, un motivador que hace que el comportamiento se dirija al logro de tal objetivo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Según las normas, según el modo de interacción, esto es muy importante y sobre todo ahora que nos estamos deconstruyendo y construyendo y volviendo a construir, cuáles son los sistemas de valores que hacen que las cosas sean más agradables y más pertinentes en la forma de interacción, ¿sí? Donde debe haber una conformidad, o sea que los miembros del grupo tienen que estar de acuerdo en cómo es la manera de tratarse, ¿sí? Nosotros a ustedes los llamamos por alumnos y ustedes nos llaman por profesores. Capaz que no me llaman a mí como, no me nominan a mí, no me llaman a mí por mi nombre de pila. Porque entre ustedes que tienen un grupo de afectos, sí se llama, hola Graciela, hola María, pero no me dicen hola Beatriz, me dicen hola profe. ¿Por qué? Porque hay un modo de interacción donde lo más importante en esta interacción de este grupo que es el grupo de ASO, de la materia ASO, es que el valor del rol es más importante que el valor del afecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este grupo se constituye por una forma de autoridad, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, referencia, según el modo de referencia, bueno, esto que acabo de hablar,
ustedes entre los alumnos se pueden tutear. Ustedes en la organización que es la facultad, a los docentes nos tratan de profesores y también a las autoridades. Y también de señor o de usted a los no docentes. Eso hace a la cultura organizacional y está propio esta forma de interacción que hace que no se desvíe del trabajo o del propósito organizacional. O sea, ustedes no me van a tutear a mí porque estamos desempeñando roles establecidos donde queremos lograr un propósito. Entonces, cambiar este modo de interacción va a ser una forma de desviar el trabajo, la tarea o el propósito del grupo, ¿sí? A través de una forma de interacción que no se adecua a la norma cultural vigente explícita más importante. Y esto puede traer una agresividad encubierta. Sobre todo hablo esto y lo pienso en cuanto al el respeto a las minorías. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Cuando digo antes, decía, bueno, mira, esta mirala, está negra. Ya no se dice eso. No está permitido. No es un disvalor tratar así. ¿Sí? O mira que es gay. O ¿cómo se llama? Esperen que me voy a quedar sin batería. ¿Por qué? Porque las minorías en este momento de globalización van adquiriendo mayores poder de respeto. Bueno, entonces la forma en que hacemos la interacción tiene que ver con las normas de interacción comunicacional. Bien. Grupos, características, estatus. ¿Ahora ven esta? Sí. Sí. Bien. Entonces así la voy a ir pasando. Bien. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta para entender la dinámica grupal es el estatus. El estatus es la posición social adquirida a partir de la percepción de los demás. Sí, acá el grupo, solamente un grupo va a tener estatus siempre que los demás miembros de la organización vean en ese grupo una cierta cantidad de atributos que son importantes en ese momento para la organización. Dentro de la dinámica grupal, o sea, dentro de la interacción de los grupos, las dinámicas grupales más habituales que tienen estatus, incorporan estatus, normas y poder. ¿Sí? Supónganse, a ustedes les va a gustar en algún momento ser del grupo de los profesores, pero el grupo de los profesores tiene un estatus, ¿por qué? Porque ya terminamos la carrera, supónganse, porque somos buenas personas, supónganse, o porque cumplimos las normas establecidas dentro de ese grupo social o dentro de esa organización, pero al mismo tiempo la estructura de esa organización nos posiciona en una relación de poder y de mayor autoridad relativa a los alumnos, pero de inferior poder con relación a los directivos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero mirar o cuando ustedes quieran mirar las características del estatus, van a tener que, en las organizaciones, van a tener que relacionar para comprender el fenómeno en mayor integridad, el estatus, las normas y el poder. También el estatus, la forma de interacción y el grado de asertividad. El grado de asertividad es el grado de que ustedes le dan, o que el grupo más grande le da a este grupo como que lo que hace es verdadero. Supónganse, yo creo que ustedes tienen
Perdón, estoy tomando agua. Yo creo que ustedes tienen un grupo de profesores con el cuales creen que saben mucho. Y también tienen otro grupo de profesores del cual ustedes creen que saben menos. ¿Sí? Entonces hay grupos de profesores que tienen mayor asertividad que otros. Y también pueden ver dentro de la dinámica grupal como el estatus y la percepción de inequidad. Por ahí puede ser que el grupo tenga un prestigio, pero que ese grupo también sea inequitativo en la interacción con los demás miembros de la organización, o sea, del grupo total. Otra variable que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del grupo. ¿Por qué? Porque el tamaño del grupo me va a determinar el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? Generalmente los grupos más grandes, ¿sí?, son más, tienen mayor fortaleza cuando lo que se tiene que resolver tiene que ver con el aporte de ideas. ¿Por qué? Porque más gente va a hacer mayores aportes. Pero si después esa idea se tiene que llevar a cabo, la coordinación, ¿sí?, para el logro de esa idea va a ser más dificultoso. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso más grande en la toma de decisiones y en el logro de acuerdos de cómo implementar esa idea. Entonces el rendimiento de un grupo va a estar determinado por el tamaño. Entonces, ¿hay un tamaño ideal para el grupo, para formar un grupo? No, tiene que ver con el propósito. Si el propósito es la creatividad, el grupo va a tener mayor rendimiento, el grupo, un grupo creativo, mayor cantidad de miembros. Y si el propósito es la realización de tareas, va a ser un grupo más pequeño. ¿Por qué? Porque en los grupos, la parte negativa del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, es que emerge lo que se denomina pereza social. Y esto ustedes lo conocen bien en su trabajo con los compañeros de su grupo de prácticos. Debe haber 2 o 3 de su grupo, por eso tratamos de formar grupos pequeños, de que siempre hay 1 o 2 personas que se acuestan en el trabajo o en el logro de las otras. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Cuál es lo negativo de trabajar en grupo? Que cuando el grupo es muy grande, de 5 o 6, ¿sí?, hay personas que no desarrollan, no se comprometen con la tarea y no lo hacen. Total, descansan en la actividad de las otras personas. Bueno, el desempeño total se mide el desempeño grupal. Esa es otra debilidad de los grupos, que los grupos son buenos cuando yo miro el rendimiento grupal, pero también al mismo tiempo evalúo el rendimiento individual. Veamos esta otra. Ahora ven grupos característicos, ¿ven cohesión? Sí. Sí, profe. Bueno, la cohesión es el grado de integración, ¿sí?, que tienen los miembros en un grupo. Cuando miramos cohesión, siempre miramos cohesión y desempeño. ¿Por qué? Porque el grado de integración o de simpatía, empatía y de entendimiento entre los miembros del grupo va a hacer que haya más, va a influir directamente en el desempeño. En el desempeño y en lo que me va a llevar a medir la productividad. Y por eso, si miramos desempeño y cohesión, nos va a dar el resultado cómo es la productividad. Por ejemplo, si tengo alta cohesión y alto desempeño, voy a tener mucha productividad. Pero si tengo baja cohesión y bajo desempeño, voy a tener nula productividad. Entonces, la cohesión
es el grado de integración que tienen los miembros del grupo, los integrantes del grupo entre sí. ¿Cómo se da esa cohesión? Por empatía, por grado de afinidad, por preferencia, ¿sí? Por afecto. ¿Para qué me sirve medir la cohesión? Porque siempre la voy a poder relacionar con la productividad y sobre todo en organizaciones. Bien. Bueno, esto ya lo dije. Y siendo voy a dejar de compartir. Entonces me vuelvo acá. Bueno, como verán, es una clasificación harto tediosa. Pero es la única, o sea, si yo quiero entender la dinámica o qué pasa en un grupo, tengo que saber quiénes son los integrantes, en qué etapa están, cuáles son las normas, cuál es el tipo de cohesión, cuál es la tarea, ¿sí? Para poder entender cuál es el resultado total que voy a tener o que pretendo tener en ese grupo. ¿Qué les parece? Son las 7, si paramos 10 minutos, ¿sí? Porque lo que sigue es clasificación, ¿sí? Y yo me tomo algo también para no toser, ¿sí? Bueno, Nos vemos o nos volvemos. Sí, profe. Bien. Hace frío, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a ver en grupo, ya no vamos a hablar de grupos, sino que vamos a hablar de equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las organizaciones se estructuran a través de qué, departamentos, áreas, ¿sí? Gerencias. La visualización más inmediata que se nos viene de la organización de cómo se organiza o cómo se integra una organización es el organigrama, ¿no es cierto? Sí. De los ravioles así. Bueno, esos pueden ser grupos de trabajo. Ahora el desafío que tienen los administradores es transformar los grupos de trabajo en equipos de trabajo. Entonces, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque los equipos tienen unas características especiales que generalmente se los asocia con el alto desempeño. O sea que lo que hacen los integrantes de ese grupo de personas tiene un alto impacto. Veamos esta filmina. Compartir. Bueno. Acá tenemos una filmina donde hablamos con grupos de trabajo y equipos de trabajo. Y vamos a ir comparándolos según las metas, la sinergia y la responsabilidad. La meta, ¿qué es la meta? El propósito. ¿Sí? Los equipos de trabajo, en cuanto a las metas, comparten información. En los equipos de trabajo el desempeño es colectivo, o sea que la información es necesaria, indispensable para el desempeño colectivo. Si yo quiero tener un grupo de trabajo que tenga un alto rendimiento, tengo que conformar un equipo de trabajo. Y entonces la meta, para que se logre la meta, la información que tienen los integrantes de ese equipo es fundamental y es el valor de plusvalía, o sea, que hace a la diferencia a un equipo de trabajo. Cuando yo quiero a un grupo de trabajo, cuando quiero que este grupo de personas logre un objetivo, la información tiene que estar socializada entre todos los miembros con la misma cantidad y en la misma calidad. Ustedes
habrán visto que generalmente cuando los individuos que integran un grupo de trabajo o un grupo, ya sea independientemente del propósito, y los miembros no tienen la suficiente empatía y cohesión, se restringe la información. ¿Por qué? Porque no les interesa que todo el equipo, que todos los integrantes logren la meta o logren el propósito, sino que algunos lo logren y otros no. Los equipos de trabajo están comprometidos en que todos los integrantes logren la meta. Entonces, para eso la información, que es un elemento determinante para el desempeño, tiene que ser compartida, ¿sí? En la sinergia ya vimos que es la forma en que la gente se junta con otra a través de la empatía, de la afinidad, ¿sí? En los grupos de trabajo la sinergia puede ser neutral o a veces negativa. Ustedes pueden ver que por ahí un grupo de personas en un mismo departamento no se llevan bien o no comparten la apreciación o la simpatía o la empatía entre todos los miembros. Ahora, ¿y qué pasa? Ese grupo no tiene un alto rendimiento. Cuando la sinergia, o sea, cuando yo veo al otro con afecto, lo valoro como me valoro a mí mismo, la sinergia es positiva. La responsabilidad en los grupos es individual. En el equipo de trabajo es individual y mutualista o cooperativista. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué? En que los resultados se dividen en partes iguales. En los grupos de trabajo la responsabilidad es individual y si yo alcanzo, el logro y la recompensa va a ser para mí, no para todos los integrantes del grupo. En los equipos de trabajo la dinámica es que la responsabilidad es compartida. ¿Por qué? Porque si hay un logro, es el logro individual y colectivo. Todos tienen que lograrlo y las recompensas se dividen en partes equitativas. ¿Cómo son las aptitudes? ¿Sí? Las aptitudes o las capacidades de los integrantes. En un grupo de trabajo es aleatorio y variado. En un equipo son complementarios. No solamente va a haber cohesión, o sea que me voy a llevar, voy a entender voy a entenderme con los miembros del equipo, con los otros miembros del equipo, sino que mis conocimientos van a ser complementarios para lograr el objetivo de ese equipo. ¡Ah! Ahí está. En esta tipología, que la cambié, equipos de trabajo, tipología. Sí, profe. O sea, Sí, se ve, profe. Bueno, gracias. ¿Qué tipos de equipos de trabajo existen? Los equipos para resolver problemas, los autodirigidos, los transfuncionales y los virtuales. ¿Qué tipos de equipos de trabajo pueden existir en una organización? Los equipos para resolver tareas, ¿sí? Son grupos, ¿cómo les parece? ¿Son permanentes o no? Transitorio, resuelven el problema y luego vuelven a su muy bien, eso se estaba atendiendo muy bien. Los equipos autodirigidos son los equipos donde las capacidades y el nivel de autoridad de los integrantes es similar entre todos los integrantes. Es que no hay un líder, no hay alguien que dirija, sino que todos aportan y todos los miembros deciden como una cooperación, en forma cooperativa, y resuelven la tarea para la cual se formaron.
Los equipos transfuncionales, o sea que hay varias personas de distintas funciones que desempeñan distintas funciones o de varios departamentos que son complementarios. Por ahí las funciones son distintas, pero las actividades que realizan son complementarias. Y los equipos virtuales son los equipos que se forman para resolver una tarea a través de una tecnología. Ejemplo, nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que integran los equipos y que integran los grupos de trabajo? ¿Son distintas? No. Puede ser que una misma persona, integre un equipo de trabajo con cierto grupo, con ciertas personas, y con otras personas forme un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no se dan todas estas características en la dinámica que tiene que ver con la meta, con la responsabilidad, con la sinergia en determinada situación. Entonces, ¿cómo pueden hacer ustedes para que una persona se convierta en jugador de un equipo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una persona que forma un equipo, un grupo de trabajo, se convierta en un jugador de equipo? Tiene que haber una buena selección, ¿sí? Los integrantes de ese equipo tienen que estar seleccionados de acuerdo a las aptitudes y las características personales e interpersonales, o sea, cómo se comunica, no solamente la personalidad, no solamente las aptitudes, los intereses, los conocimientos, las competencias, sino que pueda tener interés, ¿sí?, en resolver lo que ese equipo quiere resolver en la tarea. O sea que tiene que haber una selección que tenga en cuenta lo individual y también lo colectivo. También tiene que haber una formación ahora le dicen coaching, una capacitación, ¿sí?, que estén bien coachados, o sea, que estén bien formados, que estén bien adiestrados en experiencias que le permitan transmitir, ¿sí?, que permitan experimentar satisfacción al realizar esa tarea y pertenecer a ese grupo. Y también que haya un sistema de recompensa que sea interesante para los individuos que integran ese grupo, para transformarlo en equipo, cosa de que puedan desarrollar un grado mayor de interés, de motivación y de tiempo en que los integrantes logren ese propósito, ¿sí? ¿Cuándo los equipos no son la respuesta? Cuando el trabajo lo puede hacer mejor una sola persona. Supónganse, si tienen que disertar, hay un trabajo colectivo, lo que les pasa a ustedes, tienen que resolver un trabajo práctico y lo tienen que presentar. A veces es mejor que una sola persona presente o cuando se tiene que tomar una decisión, ¿sí? Para saber si es mejor un grupo que formar un equipo o que el trabajo lo haga una persona, hay que ver la complejidad del trabajo, la capacidad de las personas y los puntos de vista que estas personas tengan. ¿Cuándo es posible? Cuando un equipo no es la respuesta, cuando los integrantes del grupo no comparten ni los intereses, ni las motivaciones, ni las competencias, ni son complementarios. Y la última prueba en evaluar si los miembros del grupo pueden tener interdependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan la capacidad de empatía y de grado de comunicación, ¿sí?, entre los integrantes del grupo.
Bueno, esto es lo que yo les quería transmitir en cuanto al nivel grupal. Cuando quiero entender qué es lo que estamos acá, estamos en el NASO, análisis psicosocial de las organizaciones. ¿Qué estudiamos? El comportamiento de los individuos dentro de una organización. El comportamiento puede ser individual, grupal y organizacional. Individual, para eso estudiamos personalidad, motivación, contrato psicológico, todo eso. Bueno, para el nivel grupal que tenemos que entender la dinámica, qué es lo que pasa. Para entender qué es lo que pasa, para poder analizar el comportamiento de los individuos, tengo que ver lo que influye de afuera y las características individuales. Para eso tengo que ver distintas clasificaciones que tienen que ver con el tamaño del grupo, con la tarea, con el grado de cohesión, con las reglas, ¿sí? Con la forma de interacción y también con la empatía, ¿sí? Entonces, todas esas variables van a hacer que si la gerencio de determinada manera, ¿sí? Donde tengo una buena sistema de recompensa, donde tengo un buen sistema, un excelente sistema de comunicación, donde tengo un excelente sistema de selección y de coaching y de formación, voy a tener un gran equipo de trabajo. ¿Sí? O sea que ustedes con estas variables van a poder transformar un buen grupo en buen equipo de trabajo. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bien. No, profe. Profe, disculpe una consulta. Le quería pedir, en realidad, si puede subir las diapositivas de la unidad 2.1, digamos, porque si no me equivoco no está disponible y cuando estaba revisando no la había encontrado. ¿Las de qué unidad? Unidad 2, tema 1. Que son las de personalidad, ¿no las puse? Sí. Yo no las encontré, no sé si mis compañeros las pudieron ver, pero yo no las vi. Entonces ahora me fijo. Está el tema 2 y el tema 3. Le falta el tema 1. Que no quiero hacer el lío. Bueno, entonces la subo ahora. No hay ningún problema. Ahora mismo la Sí, profe. Esperen que voy a abrir esto. Bueno, cuéntenme cómo andan para mañana. Fantástico. Bien, profe. Sí. Bien, yo tengo acá, entiendo el concepto de motivación y de personalidad, pero ¿cómo se relacionan ambas? Porque, por ejemplo, Sayas dice que en la esfera afectiva lo que más importa es la parte inductora, es decir, ¿por qué lo hago? Y él da el concepto de motivación ahí. Uh-huh. ¿Yo podría relacionar la esfera afectiva con la motivación? Sí. Sí. Eso es lo que yo hice porque en la parte práctica nos piden hacer como un croquis o algo así, una hoja de todos los temas que vimos, entonces yo puse en la esfera afectiva, puse lo que era la motivación y desarrollé algunas cosas de motivación. Bueno, pero lo que pasa que también la motivación no es una sola. Puedo tener distintos intereses. Sí, pues supónganse que yo estoy en un momento de crecimiento, que ustedes estén en un momento de crecimiento y necesitan recompensas económicas. Sí. Y bueno, no va a pasar por lo afectivo, va a pasar por lo más, va a pasar por lo material. Claro, por la cognición. Esa era mi duda porque yo, por ejemplo... Y bueno, entonces tenés que saber, es que las cosas, ustedes se están dando cuenta de que cuando analizamos el comportamiento es complejo y no hay relaciones unívocas. No es que si es blanco o es negro, no puede ser blanco y negro. Puede ser cognitivo y afectivo según el momento. Sí. Entonces yo pondría, si digo, bueno, motivación con esfera cognitiva,
motivación externa. Esfera afectiva, motivación trascendente o interna. Claro. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Sí, ahora sí entendí mejor, profe. Ahora se entiende mejor. Acá estoy subiendo la filmina. No es una tarea, ¿qué es? Bueno, ¿qué más? Pregunten pues, pregúntenme por favor. Nada. Profe, una consulta con respecto al parcial de mañana. El parcial de mañana va a ir, o sea, va a ser como los prácticos, que es aplicar, obviamente, la teoría en algún caso práctico, porque la profesora andaba diciendo que era más que nada de aplicación, ¿puede ser? ¿O no? No, conceptos son. Concepto, bueno, claro, eso no sabíamos. Eso es lo que teníamos en duda, porque la profe había dicho que va a ser más que nada como aplicación, no sé si iban a hacer preguntas, o sea, ¿cómo se dice? Preguntas teóricas o Una preguntas. consigna, y obviamente basado en la teoría, nosotros tenemos que relacionar teoría y práctica, y ahí... No, supóngase, va a decir la personalidad. A ver, que yo le hago una pregunta. ¿Cómo va a ser? La personalidad, según Sayas, está constituida por esfera afectiva, cognitiva, social, física y metafísica. Opción 1. Opción 2, física, social, afectiva y cognitiva. Y después física y matemática. Claro, va a ser más de aplicación, o sea, va a ser más teoría. Claro, así. Sí, No está, esa no está, pero bueno. Profe, ¿y todo multiple choice o algo para completar? Creo que hay alguna para completar. Bien. No, múltiple choice, todo no, chicos, porque las de múltiple son 12 preguntas. Hay 2 de múltiple choice porque valen 50 y 50, pero las otras tienen que pensar un poco más. Sí. Profe, ¿cuánto va a durar el parcial? ¿Habían dicho 1 hora? No, ¿qué hora? No. 15 minutos. Sí, 15 minutos me han quedado en silencio. Sí, espérenme, ya está quieto. Chivo, esperen que estoy haciendo esto. Yes. Sí, lo logré. Bueno, ahora fíjense si está, porque yo lo acabo de subir lo que me pidieron. Sí, profe, ya aparece. Ahí Ya justo aparece. estaba refrescando Magia. para pintar. Sí. Magia. Bueno, una pregunta más. Sí, yo le quería consultar. Nosotros somos el grupo 1 para la promoción y pasa que nuestra wiki se cierra antes de tiempo. Ya está cerrada y a partir de la mañana ya no podemos ingresar. No, porque es hasta hoy que lo presentan. Claro. Hasta Sí, hoy. el trabajo pasado nos pasó lo mismo, solo que nosotros teníamos el trabajo copiado en otro lado y lo pudimos mandar. Y ahora pasó lo mismo que la otra vez, pero esta vez no hicimos la copia como la otra vez y se nos cerró de la mañana. Y mi compañera mandó mensaje, pero todavía no había obtenido ¿Quién mandó respuesta. mensaje? A ver. Ya lo miro. Bueno, otra vez. Ahora voy. Promoción. Sí, profe, y lo que pasa, grupo 2. Wiki del grupo 2.
Ahora ya miro, activar edición. Bueno, yo les abro un rato más, no se preocupen, pero me tienen que avisar antes. Sí, Acá sí, dice, antes del 23 de mayo a las 23:55, ¿está bien? No está no, en no, el pero no grupo, podemos entrar a los 4, nos sale que no podemos ver, ya está cerrada, nos sale restringida Sí, porque dice, sí, acá es. Sí, tiene y no razón. podemos sacar el trabajo. Bueno, ahora lo Bien. hacemos. Gracias, profe. No, de nada. Espera que a ver si puedo. Sí, 0:55 es. ¿Qué dice? Modo editar ajustes acá. Bien. Bueno. Restricciones de acceso a 23. Pero pongo hasta las 24, hasta el día 24, 23:55. ¿Sí? Bien. Guardar los cambios y ahora fíjate si está bien. Bien. ¿Alguien más necesita ayuda con la plataforma? No. Bueno, yo lo que les digo es que si ustedes leyeron y estudiaron, está bien, va a ser suficiente para el parcial. ¿Sí? Bueno, profe. Con que hayan entendido. Más que porque no hay que diga, defina la personalidad según Saya. No tienen que poner eso. Tienen que entender, porque son preguntas para pensar. Pero si ustedes entienden lo que leyeron, les va a ir re bien. Y no son capciosas. Sí. Capciosas, ¿qué quiere decir? Que polisémicas. ¿Bien? Bueno, un segundo. ¿Alguna otra pregunta?